Y para entrar en materia, yo voy a realizar una serie de cuestionamientos. ¿Sí? El primero sería, ¿cómo ha sido la familiarización con los conceptos y la terminología de los modelos conceptuales? Stephanie, ¿nos puedes platicar un poco? Claro que sí, muchas gracias, maestra Espino. Quiero agradecer enviándole un saludo a todos los colegas que están acompañándonos y agradecer a los organizadores de este coloquio por el espacio para que estudiantes y profesionistas que recién iniciamos nuestra carrera profesional podamos participar de este diálogo y pues intercambiar nuestras ideas con respecto a la práctica bibliotecaria y las experiencias personales que tuvimos durante el aprendizaje de la normativa RDA. Pues me atrevo a decir que formamos parte de las voces que son escuchadas con poca frecuencia, pero que deseamos impetuosamente intercambiar nuestras reflexiones en beneficio de nuestra comunidad y por eso les agradezco mucho el espacio. Y bueno, pues yo ingresé a la carrera en el 2012 y me tocó formar parte de las primeras generaciones que estuvieran en contacto con la normativa RDA desde las aulas. Y debo decir que los profesores del Colegio de Bibliotecología de la UNAM estaban muy bien preparados para la enseñanza de los principios de la organización documental y la aplicación de las reglas de catalogación angloamericanas. Pero la normativa RDA era un modelo muy reciente para todos. Recuerdo que los recursos más utilizados por mis profesores justamente eran los materiales generados por la doctora Bárbara Tiller, y en especial recuerdo una presentación que daba un panorama general de los cambios ocurridos y que estaba dirigido principalmente para que los profesores nos dieran una ponencia sobre estos cambios. Pero pues nosotros revisamos todo el material, ¿no? Tanto el manual como el del instructor, como las diapositivas que lo acompañaban. Y eso me hizo darme cuenta de que estábamos aprendiendo todo todos juntos, ¿no? Y que íbamos analizando poco a poco la información a la par. Estas dinámicas se repitieron en varias ocasiones con otro tipo de lecturas y recurrimos a diversas técnicas didácticas como la lluvia de ideas, la identificación de elementos básicos, la discusión en clase y el desarrollo de algunos ensayos. Nuestro acercamiento fue principalmente teórico y iniciamos con la comparación entre las RDA y las RCA2, identificando cuáles habían sido las modificaciones principales y la nueva terminología empleada. Y ya posteriormente pasamos a enfocarnos en el análisis de los modelos FRBR, FRAD y FRASAD. En lo personal, considero que esta transición no fue difícil porque ya teníamos conocimientos previos de principios de catalogación y de otro tipo de normas. Sin embargo, debo decir que la principal dificultad para enseñar y aprender RDA recaía principalmente en una especie de incertidumbre que había con respecto al desarrollo de los modelos y cómo esto iba a repercutir en la práctica bibliotecaria. Esta incertidumbre hacía que los ejercicios de catalogación fueran limitados y que en la mayoría de las ocasiones los ejercicios fueran híbridos entre las normativas anteriores, el uso del MARC 21 y algunas propuestas realizadas por el modelo RDA. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Fanny. Sin duda esto que nos platicas, pues da cuenta de lo que hemos venido viendo sobre la gran importancia de respaldarnos en principios y modelos conceptuales, que si bien ya los veníamos de alguna forma teniendo con RCA2, con RDA toma mayor relevancia porque tenemos que entender un marco conceptual que se basa en las tareas del usuario y que inciden directamente en la creación de los nuevos catálogos. Estos catálogos que se encuentran inmersos en un universo digital. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Pues muchas gracias, Fanny.
La siguiente pregunta es sobre qué aspectos de RDA han sido los más difíciles de asimilar. Jonathan, ¿nos puedes contestar, por favor? Claro, gracias, maestra. Antes que nada, quiero enviar un saludo cordial a todos los organizadores y asistentes en este primer encuentro sobre educación y enseñanza en RDA. Y bueno, mi experiencia en cuanto al aprendizaje de RDA y qué conceptos han sido más difíciles de entender y de aplicar, pues para empezar, a nosotros en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM nos enseñaron primero a catalogar en RCA2. No sé si las nuevas generaciones ya estén aplicando directamente en sus primeras materias de catalogación RDA, pero al menos a nosotros nos enseñaron con la norma de RCA2. Posteriormente, pues empezábamos a hacer registros en fichas catalográficas con la norma de ISBD, bueno, la puntuación, y posteriormente empezamos a codificar estos registros en MARC 21. Entonces, la transición, que justamente es una de las mayores diferencias de los registros catalográficos que maneja RCA2 a los registros aplicables en línea de RDA, eh, pues justo como menciona la compañera Stephanie, ¿no? Nos generan como un poco de incertidumbre y dudas con respecto a cómo vamos a hacer nuestros registros, ¿no? Cómo vamos a empezar a describir los materiales que ya no solo son bibliográficos, hemerográficos, como manejan en un principio las RCA2, sino que el universo de materiales a catalogar por parte de RDA, pues se expande, ¿no? Así como las relaciones entre los registros, que justo también es uno de los conceptos que he notado en compañeros que han sido los más difíciles de entender. Y a pesar de que justo también existen estas alternativas, bueno, o recursos de aprendizaje, como los diagramas de entidad de relación para entender las FRBR, las FRSAT y FRAD, eh, creo que si no se llevan a la práctica y se quedan en un plano teórico, pues siempre van a ser difíciles de comprender, ¿no? Y sobre todo también si no se está familiarizado con el ambiente en línea. Bueno, al menos nosotros tenemos la fortuna de tener ya como cierta experiencia fuera de la catalogación o fuera de la bibliotecología en cuanto a las tecnologías de la información, pero creo que también si no se tiene como un contexto en este sentido, es difícil, ¿no? Es difícil entender em, estas relaciones entre los registros e incluso la aplicación de la CRDA. Bueno, también comentando con compañeros, algo que les parecía como curioso, me decían, es que es el cambio no, de los conceptos en cuanto a que ya no se utilizan las abreviaciones y sobre todo a nosotros como que fue como curioso porque nos explicaban en un principio, no, es que tienen que utilizar cierta puntuación y las abreviaciones y luego de repente nos enseñan RDA y pues eso ya quedó atrás, ¿no? También de repente en ocasiones haciendo ejercicios con compañeros se les pasaba algunas abreviaciones y nos decían los profesores, bueno, no, es que ya no estás catalogando en RDA, aunque me digas que estás catalogando en RDA por ejemplo, la designación general del material, ¿no? Que es propia de RCA2, que en RDA ya no existe, ¿no? Y con eso también quiero pasar como a la parte de la descripción física. En cuanto al contenido, el medio y el soporte, también han sido conceptos que como no existen en RCA2, bueno, más allá de la designación general del material, como ya lo mencionaba, sí son un poco complicados de entender. Y bueno, en general creo que todo va directo pues como la aplicación y la práctica que se tiene en las aulas. Desconozco cómo sea el proceso de enseñanza en otras escuelas de Latinoamérica, pero al menos en lo personal, sí me llegó a tocar profesores que nos hacían, nos ponían muchos ejercicios, no solo, como mencionaba en un principio, con fichas catalográficas, sino ya directamente a codificar nuestros registros en MARC 21
y más adelante con RDA en otros formatos como Dublin Core. Pero bueno, eso sería mi respuesta. Muchas gracias, Jonathan. Pues esto que nos platicas es parte de lo que el doctor Filiberto nos venía comentando, ¿no? Sobre esta forma de concebir ya la catalogación en una descripción diferente, porque no se trata ya solo de los registros bibliográficos, sino pensar en que todos esos datos que contienen esos registros se van a encontrar vinculados. Y se van a encontrar vinculados porque es la necesidad que tiene el usuario, son las tareas del usuario, para que realmente para ellos la búsqueda sea una información significativa, pertinente y global. Entonces, en ese sentido, nosotros como catalogadores tenemos que ver ese resultado. Y ese resultado se va a ver en la forma en que nosotros vamos a ir entendiendo esto que ahorita se nos complica, que es esta concepción de los modelos, esta terminología, y el que no estamos viendo todavía reflejados del todo este cambio de RDA como quisiéramos. Pero tenemos que entender que todos los cambios llevan un proceso y no es el primer cambio que hemos sufrido. Si volteamos hacia la historia, pues ya hemos tenido otros cambios con la automatización de bibliotecas, con otras cosas, ¿no?, que hemos pasado, y que yo creo que ahorita más que nada debemos de sentirnos afortunados porque somos parte de este cambio importante, ¿no?, en donde ya pues somos y nos vemos como profesionales de la información, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Piensan que existe un equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos en la enseñanza de RDA y qué tan importante es? ¿Nos podrías platicar un poco de esto, Fernanda? Sí, claro. Muy buenas tardes a todos. De antemano agradeciendo el espacio para poder expresarnos, para poder compartir nuestra opinión con todos nuestros colegas y un especial agradecimiento a la profesora Ángeles Espino y también a la Escuela de Bibliotecología 1. Pues me parece que sí hay un equilibrio entre estas dos circunstancias, porque sin duda se tiene que llevar de la práctica, o sea, independientemente de que no habláramos de RDA, la catalogación requiere práctica y como comentaba ya usted, profesora, es un proceso al que tanto como docentes como alumnos nos estamos adaptando y me parece que es importante que ambas vayan de la mano, porque eso va a ser lo que nos va a ir formando nosotros en este nuevo viaje, ¿no?, que comenzamos. Realmente es muy importante. Lo comentábamos hace semanas atrás cuando nos reuníamos, qué tan importante es llevar la práctica de la mano con lo teórico. O sea, no podemos quedarnos solo con lo teórico, pero es importante porque eso nos va a enseñar lo que, hacia dónde vamos y de dónde venimos y por qué surge este nuevo cambio, ¿no? También la práctica va a hacer que nosotros vayamos descubriendo estas nuevas etiquetas, estas nuevas circunstancias que se nos presentan. No comentaba mi compañero Jonathan, es que de pronto ya no utilizas las abreviaciones. Y claro que es un cambio y como todo cambio, quizás al principio es un poco choqueante porque tú lo manejabas de una forma, o sea, si venía manejando de cierta forma y de repente ya no lo necesitas o ya no, aquí ya no es tan necesario. Entonces, ese proceso tiene que ir de la práctica, claro que sí, como cualquier otro proceso, porque justo estamos hablando de que es eso, un proceso que requiere tiempo, que requiere práctica, pero que también requiere paciencia de parte tanto de los docentes como de los alumnos. Nosotros como alumnos podemos llegar a frustrarnos, a no entender esta circunstancia, pero si nuestro docente también está en ese mismo nivel de frustración, obviamente no vamos a avanzar. Y a veces también corresponde un poco esa parte de que nosotros como alumnos aprendamos a tenernos paciencia en nuestro proceso de aprendizaje, tanto como los docentes. No todo es trabajo del docente y no todo es trabajo del alumno. Entonces, claro que esto es tener paciencia en este nuevo proceso, entender que es un proceso el ir aprendiendo estas RDA y que pues en el proceso podemos encontrarnos cosas increíbles, ¿no? Lo platicábamos también hace unas semanas. La catalogación en general es todo un mundo.
se abre un mundo de posibilidades. Y creo que comprender este mundo va mejor si vamos guiados de la práctica y de lo teórico, porque nos va a ayudar a entender, como ya comentaba, de dónde venimos, hacia dónde es que vamos, por qué vamos hacia allá con estas nuevas RDA, y entender que esto es un proceso, tener paciencia y sobre todo entender que la práctica hace el maestro. O sea, todos seguimos aprendiendo, todos estamos en un proceso de aprendizaje, entonces la práctica va a ser lo que sin duda nos va a ayudar a mejorar, a entender mejor este nuevo proceso al que nos estamos enfrentando hoy en día como profesionales, porque si nosotros entendemos nuestro proceso, vamos a lograr entender también el proceso de nuestros usuarios. Y creo que eso también es muy importante. Así que sin duda sí, la práctica y la teoría deben ir de la mano, es algo que es necesario en este nuevo proceso. Y bueno, creo que desde mi experiencia hablo mucho de tener paciencia en nuestro proceso de aprendizaje, porque también eso es parte clave e importante en todo esto que está aconteciendo, ¿no? Pero es en general, y como ya comentaba usted, profesora, y también lo comentaba mi compañero Jonathan, es muy importante entender que estamos siendo parte de este cambio, y claro que cualquier cambio que venga, pues conlleva muchas cosas, ¿no? No es fácil, pero es increíble cuando ya se empieza a implementar de una manera más controlada, por así comentarlo, pues va a ser increíble ver los resultados, ¿no? Que ahorita ya los hemos estado apreciando en algunos casos, y eso es lo increíble de este proceso. Muchas gracias, Fer. Sí, realmente esto que nos platicas, es importante entenderlo, ¿no? Que nosotros como profesores también estamos construyendo este conocimiento a la par con ustedes en las aulas, y que lo que nos toca a nosotros es tener una coherencia pedagógica, en ese sentido, entre el pensar y el hacer. Le debemos de dar un sentido a RDA para que ustedes entiendan el porqué de la necesidad de esa norma. Y deben de conocer estos elementos intelectuales que estructuran y que dan un mayor énfasis de la práctica. Por ello, pues siempre todos los aspectos deben estar equilibrados, y aquí lo debemos de ver reflejado tanto en nuestros programas como en nuestros contenidos. ¿Sí? Y pues esperemos que, como dices, se vaya concretando todos estos cambios y que seamos partícipes de ellos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué conocimientos debemos tener como catalogadores? ¿RCA2, RDA o ambas? ¿Sí? Aldair, ¿nos puedes platicar? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la maestra Ángeles Espino por invitarnos a nosotros dos, a mi compañera Fernanda y a mí, a formar parte de esta mesa de diálogo junto con compañeros de la UNAM y poder estar politécnicos y universitarios juntos. Y bueno, ya hablando sobre el tema, la importancia de poder aprender tanto RCA como RDA, yo creo que es una complementación. Porque muchos preguntarán, ¿por qué una complementación? Tengo creo que dos aspectos que son los más importantes. También aquí, como contaba mi compañero Jonathan, aquí en la escuela de biblioteconomía, lo primero que nos enseñan son RCA, pero lamentablemente el profesor inicia con que esta ya es una forma de unas reglas que ya no se utilizan, que ahora el nuevo formato, la nueva estandarización, son las RDA. Y pues lo que normalmente creo que pasa para varios alumnos es que dicen, entonces, ¿para qué aprendo algo que ya no se utiliza? Y yo creo que ahí comienza la primera confrontación hacia por qué tengo que aprenderme algo que no voy a utilizar. No nos dan un por qué, un para qué y un cómo. Así que ahí comienza como que las primeras problemáticas en por qué debería aprender RCA2. Pero luego viendo catálogos digitales, repositorios, catálogos físicos, etcétera, podemos encontrarnos que todavía en las bibliotecas, por lo menos aquí en México, todavía seguimos usando en demasía el formato RCA2. O sea, nosotros podemos entrar y el formato estándar, o sea, entramos a un catálogo digital y el formato estándar
aparece justamente RCA2. Entonces, ¿qué necesita? Entonces, si en el proceso de aprendizaje no nos enseñaran las reglas de catalogación angloamericana, estaríamos perdidos, pues no sabríamos cómo interpretar la información que nos aparecen en estos catálogos o repositorios, como ya mencionaba. También algo muy importante que no he tenido la oportunidad de experimentar, ya que como estudiante apenas iniciado en tercer semestre de la licenciatura, no he podido estar dentro de una biblioteca, pero algunos maestros me pudieron comentar que justamente algo que pasaba es que las RDA todavía no estaban en su totalidad implementadas en las bibliotecas, por lo menos aquí en México, en los que ellos estuvieron partícipes en algún momento. Entonces, y obviamente las RDA también tienen su importancia porque ahora, como ya lo había mencionado justo ahorita, existen nuevos materiales, nuevos ítems bibliográficos, hemerográficos, etcétera, etcétera, que se necesitan catalogar. Se necesita encontrar la forma correcta de poder seguir avanzando porque los materiales, el formato, soporte, evolucionan. No podíamos quedarnos simplemente con lo que ya venía de las RDA. Pero creo que es un complemento muy importante, que no debemos tomarlo como de, ay, no, pero es que no nos va a servir adelante, pero es que no nos va a servir, es que ya no se cataloga así, no, porque otra vez volvemos, incluso en el formato MARC, las etiquetas ya están más que hechas, descritas, justamente con las reglas de catalogación angloamericanas. Muchas gracias, Aldair. Esto es un tema muy importante porque de pronto como docentes creemos que como ya se está implementando RDA, pues debemos de abandonar RCA2. Sin embargo, también debemos de ponernos a pensar que la mayoría de las bibliotecas no ha hecho un cambio total a RDA en sus registros, es decir, tenemos registros híbridos. ¿Qué pasa si ustedes en este momento se enfrentan o salen y se enfrentan a este campo laboral sin tener esos conocimientos sobre RCA2? No pueden comprender y hacer una actualización, si este fuera el caso, de estos registros, porque precisamente RCA2 son la base también de RDA. Y por eso es importante también entenderlo. Y cómo es que estamos haciendo esta transición de una norma a otra. Y entonces el consejo es que no abandonemos del todo todavía RCA2 hasta que no se concreten muchas de las cosas que queremos alcanzar en un catálogo global, en un ambiente digital totalmente. O sea, todavía tenemos que seguir comprendiendo toda esa transición, ¿no? Es importante. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Consideras que RDA implica mayor uso del criterio o juicio del catalogador en la creación de registros y por qué? Eri, ¿nos puedes platicar, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Eri. Es que tengo medio mala conexión. En fin. Bueno, gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí. Es muy bonito compartir con todos y bueno, sí, yo opino que sí, implica más el criterio del catalogador, además de que ya no es tan cerrado, porque les comentaba en algún punto que cuando a mí me enseñaron con RCA2, yo entraba en pánico porque tenía, bueno, tenía que volver a leer y a leer y a releer para ver si lo que había puesto en mi catalogación estaba correcto. Entonces eso implicaba un estrés enorme. Y ahorita RCA, bueno, por lo que he podido experimentar, además de que es más abierto el criterio del catalogador, no son como tal reglas tajantes que tienes que seguir al pie de la letra, son los consejos y las normativas. Mira, aquí está esto, puedes meterle acá y acá, además de que hay más opciones
para otro tipo de elementos, no nada más libros. Entonces, eso hace la catalogación también más abierta, más y más profunda a la vez, porque justamente metieron en consideración objetos, documentos, y todo el universo que tenemos para tomar información. Entonces es más abierto, está más apto a nuestro criterio, es menos tajante y es más bonito. A mí me gusta más, me gustó más, me hizo muy feliz. Ahora con respecto a que si debería de seguirse enseñando RCA, tengo una opinión. Yo digo que sí, definitivamente debe seguirse enseñando RCA para complementar el aprendizaje y porque es lo más fuerte y lo más pesado. O sea, no es como tal RDA la sustitución de, yo lo considero una actualización que nos facilita la vida a nosotros como catalogadores y les facilita la existencia a los usuarios para poder encontrar más fácil los materiales que necesitan. Y también debe seguirse enseñando como antecedente histórico. Al final, pues de ahí venimos. Por algo nos siguen enseñando Principios de París. No es nada más, ay, miren, aquí está un nuevo documento, ahora con va mucho más allá. Además, también hay que tomar en consideración, como decía, que en América Latina no todas las bibliotecas están a la super vanguardia, no todo está normalizado. He conocido bibliotecarios que en su vida han visto pues las herramientas que nosotros como bibliotecólogos tenemos. Entonces, están muy apegados a una normativa que a ellos les enseñaron y que les sigue funcionando. Entonces, se tiene que trabajar para actualizarlos, sí, pero sin dejar de lado el antecedente histórico. Es lo fuerte, es al final lo que nos trajo aquí. Gracias. Muchas gracias, Eri. Sí, efectivamente, pues este criterio que también ya veníamos aplicando, ahora toma otro sentido. Si pensamos en que ya no estamos sobre solo la creación de registros bibliográficos, sino en el uso de metadatos en un ambiente de web semántica y datos enlazados, este criterio va a tomar gran relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un pensamiento lógico, abstracto y crítico para poder establecer todas esas necesidades que tiene este ambiente a través de los datos enlazados. Entonces, va a ser muy importante que precisamente como ya no van a ser reglas sino instrucciones, nosotros tengamos y desarrollemos muy bien ese criterio. Obviamente, el criterio va a estar basado también en una normatividad, tampoco es como ahora se me ocurrió esto, ¿no? Se tiene que establecer políticas y tiene que haber también un orden en todo ello, ¿verdad? Bueno, pues hay algunas preguntas por parte del público, se las voy a hacer y ustedes me dirán quién quiere contestarla. ¿Cuáles estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes les han gustado más? ¿Quién dice yo? A ver, Eri. Debido al trauma y a la experiencia con varios maestros que tienen muchas maneras diferentes de enseñanza, definitivamente la teórico-práctica es la mejor. O sea, te enseñan cómo debe de ser de acuerdo a las normas y de acuerdo a tal tipo de documento. Todo muy bien. Después te lo enseñan con un ejemplo. Se hace un análisis del ejemplo y después uno solito. Y yo no soy fiel creyente de que la letra con sangre entra. Hay muchos maestros que siguen enseñando así, entonces eso crea resistencia de los alumnos. Para mí, catalogar fue como aprender matemáticas otra vez. Entonces, sí, pues tranquilamente y entendiendo que no, o sea, todo no puede ser teórico meramente. Teórico práctico, con ejemplos y con paciencia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, bueno, comparto la opinión con mi compañera.
totalmente lo teórico práctico y lo comentaba cuando me tocó responder mi pregunta. Te acompaña en este proceso porque tanto como para ustedes como docentes sigue siendo un poco terreno pues sensible, tanto como para nosotros, si para ustedes como docentes representa un reto hacer esta transición, para nosotros como alumnos pues también. Entonces, lo teórico práctico permite que el docente acompañe al alumno y que sea, que lo invite más y que despierte más su curiosidad como alumno y diga, ok, esto lo estoy entendiendo de esta manera. Y te acompaña mucho, o sea, hace esa conexión entre docente y alumno, creo que es la mejor manera o la manera en la que a mí me ha gustado esta estrategia de aprendizaje, totalmente como si fuera un taller, porque además de que lo logras entender con la ejemplificación, de verdad logras entenderlo acompañado de tu docente y no hay experiencia que se compare a eso porque te sientes acompañado en algo que quizás si no lo llevas de esa manera y solo te lo llevas a lo teórico, podría ser frustrante y podría ser todo un caos en algunos casos, quizás en algunos otros no, hay de todo. Pero creo que eso permite también este acompañamiento y está increíble que se pueda llevar de esta manera y que se pueda llevar hasta de una manera taller, de una forma de aprendizaje como tipo taller, porque también tú lo puedes implementar con alguien que no esté estudiando esto, o sea, si alguien se interesara y tú quisieras platicarle, tú lo puedes también compartir de esta manera y ahí también se va a ver reflejado el cómo te han enseñado a ti, lo que tú estás absorbiendo, lo que tú estás aprendiendo. Y esto también es importante porque no nada más estamos pensando en nosotros como docentes o como alumnos o como futuros profesionales, también es este acompañamiento que nosotros también en un futuro tendremos con los usuarios. Entonces, claro que lo teórico práctico es para mí una de las mejores formas de enseñanza que puede tener un docente con su alumno, porque lo estás acompañando en su proceso, porque el alumno está absorbiendo de una manera más tangible lo que realmente se va a hacer y te está preparando también para cuando tú salgas a este mundo de manera profesional, tú vas a saber más o menos, vas a tener la noción de qué hacer, no vas a ir en blanco. Si vas solo con lo teórico, probablemente vayas en blanco o probablemente no. Digo, por eso existen tantos estilos de aprendizaje diferentes, pero sin duda comparto la opinión con mi compañera, lo teórico práctico es lo mejor que puede suceder en este tipo de casos de enseñanza. Gracias. ¿Y tienen algún material didáctico o alguna forma didáctica en especial que que crean que es como aconsejable para los demás? Bueno, yo recuerdo con mucho cariño una de mis clases de catalogaciones nos ponían en parejas y básicamente lo que hacíamos era competir contra otras parejas para obtener puntos sobre nuestra calificación y pues justo esa competencia sana que teníamos entre compañeros y nos motivaba justo a terminar nuestros registros así de forma perfecta para tener ese punto extra. Y yo lo recuerdo con mucha nostalgia incluso porque pues nos emocionábamos al grado que corríamos el pizarrón para poder alcanzar esa décima extra. Y también otra dinámica que me gustó mucho fue tomar nuestros intereses personales y llevarlos a la práctica bibliotecológica, ¿no? Realicé catálogos de mis videojuegos, realicé una catalogación de una fotografía artística que hizo un amigo mío. Hice, recuerdo, un índice temático de la serie monográfica de George R. R. Martin, de Juego de Tronos, y un índice de personajes, de lugares, lo llevé al extremo, ¿no? Y creo que justamente es por donde los maestros pueden llegar a interesar a los alumnos en esta aplicación, ¿no? De esta norma y de
buscar pues interesarlos para aplicar todos sus conocimientos teórico-prácticos, ¿no? Porque sí, sin duda, la teoría y la práctica tiene que ir siempre de la mano. Y bueno, pues creo que en realidad estas técnicas que mencioné, la lluvia de ideas, los ensayos, la discusión en clase, todas son buenas, todas le llegan de forma diferente a cada uno de los alumnos, cada quien tiene una forma especial de aprender, pero creo que sí es importante siempre estar en constante evolución, en constante cambio, porque pues bueno, estas técnicas son las que se están aplicando actualmente en las aulas, ¿no? Y hablar justo de estas técnicas nos lleva a replantear si la formación profesional de los bibliotecarios del mañana va por buen camino o necesita de algún ajuste. Muchas gracias, Fanny. Y bueno, nos hacen otra pregunta. Esta es referente a las bibliotecas nacionales y dice que si deben de ser rectoras en esta transición normativa. No sé, Fanny, si tú que estás aquí con nosotros en la Biblioteca Nacional, ¿nos podrías contestar? Claro que sí. Yo considero que es una responsabilidad compartida de instituciones académicas, de instituciones como las bibliotecas nacionales y algunas bibliotecas públicas importantes de los países, pero también recae mucha responsabilidad en el bibliotecario que está justo en formación, ¿no? Considero que uno de los mejores legados que nos dio la normativa RDA fue centrar nuestra labor en el usuario, porque nos hizo replantearnos muchísimas cosas. Y estos nuevos tiempos nos han llevado a reorganizar pues todos nuestros procesos en esta búsqueda de incorporar el mundo digital e incluir a nuestros catálogos toda esta información independientemente de los contenidos y de los formatos, ¿no? Estos cambios nos llevan a evolucionar en tecnología, evolucionar nuestras directrices y evolucionar cómo como bibliotecarios nos relacionamos con la información. Creo que los catalogadores del mañana tenemos que dejar de pensar en tipos de materiales y comenzar a imaginar el universo documental en elementos, atributos y las múltiples relaciones que existen entre estos. Y pues por lo mismo tenemos que estar pues a la vanguardia en el conocimiento de las normativas, en el uso de RCA2, en las RDA y Dublin Core, porque entre más herramientas se tienen, mejor estamos preparados para el mercado laboral. Considero que tenemos que transformar estas herramientas tradicionales y pensar en lo siguiente, ¿no? En la siguiente generación de catálogos automatizados que sean más amigables para los usuarios y que contengan todos estos materiales digitales que nos están demandando, ¿no? Esto implica que los bibliotecarios que ya están en la práctica y los que están en formación tienen que tener conocimientos de RDA, tienen que tener conocimientos de la información de la tecnología disponible y de la forma en la que los usuarios se informen, ¿no? Y pues creo que nunca debemos de olvidar que los bibliotecarios tenemos que estar en constante actualización, ¿no? Y la Biblioteca Nacional de México tiene un seminario que se llama Grupo RDA México, que justo tiene estos objetivos, ¿no? De buscar que se impartan este tipo de espacios para discutir la norma RDA, algunos cursos de actualización, capacitación de personal y sobre todo el desarrollo de políticas públicas que necesitan las bibliotecas, ¿no?
porque pues RDA vino a impactar en todas las áreas, no solo en la catalogación, sino en general en todos los procesos que se tienen que realizar para poder dar servicios de información a los usuarios. Muchas gracias, Dani. Sí, efectivamente, entonces debe de ser un trabajo en colaboración. Sin embargo, aquí pues existen estos grupos que se están formando. En nuestro caso, pues es el grupo RDA México, que está pues con ese objetivo, ¿no? Ayudar a esta implementación y ayudar a otras instituciones a que también logren esa implementación. Bueno, como última pregunta, porque pues ya el tiempo está sobre nosotros, ¿creen que será necesario adquirir mayores conocimientos y habilidades? ¿Y cómo sería, no? ¿Quién gusta responder? Adelante. Creo que es algo que hemos hablado mucho nosotros con los profesores, de que tenemos que aprender a desaprender para nuevamente aprender. Porque justamente, como ya lo mencionaba, las tecnologías fueron ya implementadas a las bibliotecas desde el formato MAC. Desde que no fue como, va a ser el reemplazo de los bibliotecarios, para nada. Tenemos que ayudarnos, es una evolución. Tenemos que aprovechar estas herramientas y obviamente no nos podemos estancar. Justamente hablando sobre lo que sería la alfabetización digital. ¿Por qué? Es un ejemplo que nos ponía nuestra maestra de recuperación de información, que nos planteaba, si el usuario llega y te pide cierta información, pero tú no sabes usar el dispositivo que contiene tal información, ¿cómo se la podemos proporcionar? De nada sirve que tengamos un catálogo enorme si no sabemos entrar a él, si no sabemos comprenderlo, porque hay que recordar que el servicio bibliotecario es un servicio dirigido siempre al usuario. El usuario es el corazón de la biblioteca, así que hay que aprender para también facilitar nuestra labor.